El teléfono sonó justo cuando estaba sirviendo el estofado que había tardado 6 horas en preparar. Era Javier, mi hijo. Su voz sonaba extraña, casi culpable. «Mamá, tengo que cancelar la cena de esta noche. Patricia se siente mal. Tiene fiebre alta. Los niños también están un poco resfriados. Mejor lo dejamos para otro día». Colgó antes de que pudiera responder. Mi corazón se desplomó. Había pasado todo el día cocinando su plato favorito. Había sacado la vajilla especial. Incluso me había puesto mi vestido rojo elegante, pensando en lo feliz que se vería al verme arreglada para él. Pero algo no me cuadraba. La voz de Javier no sonaba como la de alguien preocupado por su esposa enferma. Sonaba nerviosa, como cuando era niño, y me mentía sobre las travesuras. Decidí preparar un poco de sopa y llevársela a Patricia. Después de todo, una suegra preocupada es lo normal, ¿verdad? Guardé el estofado en recipientes, tomé las llaves y conduje los 20 minutos hasta su casa, en el barrio residencial donde viven. Al llegar, noté que todas las luces estaban encendidas. Extraño para una casa donde supuestamente todos están enfermos. Me acerqué a la ventana del comedor, esa que da al jardín lateral, y lo que vi me partió el alma en 1000 pedazos. Ahí estaban todos. Javier, Patricia perfectamente sana y sonriente, mis 2 nietos Tadeo y Elías riendo a carcajadas. Tenían la mesa puesta con platos elegantes, velas encendidas, una botella de vino abierta. Patricia llevaba puesto un vestido verde hermoso, como si fuera una ocasión especial. Estaban cenando, todos juntos, sin mí, la familia perfecta que yo pensaba que éramos, pero donde yo claramente sobraba. Patricia le sirvió más vino a Javier mientras él cortaba lo que parecía ser un asado premium. Los niños comían con apetito, contando historias que los hacían reír. Era exactamente la cena familiar que yo había soñado tener esa noche, pero ellos la estaban teniendo sin mí. Me habían mentido descaradamente para excluirme de su momento feliz. Mis piernas temblaron. El frío de la noche se me metió hasta los huesos, pero no era nada comparado con el hielo que sentía en el pecho. Llevaba 6 horas cocinando para ellos. Había gastado mi pensión en ingredientes caros. Me había arreglado como una quinceañera esperando impresionar a mi propia familia. Y ellos habían planeado deliberadamente dejarme fuera. No era un olvido. No era un malentendido. Era una exclusión calculada y cruel. Me quedé ahí parada, aferrándome a los recipientes con mi comida casera, viendo cómo mi familia disfrutaba de su cena secreta. Patricia alzó su copa de vino y brindó por algo que no pude escuchar. Javier sonrió de una manera que hacía años no me dedicaba a mí. Mis nietos se veían felices, relajados, libres de mí, aparentemente. Entonces, Tadeo, mi nieto mayor, dijo algo que hizo que todos estallaran en carcajadas. Patricia se limpió las lágrimas de tanto reír. Javier palmeó la mesa con diversión. Era una escena perfecta de felicidad familiar. El problema era que yo no estaba en esa fotografía. Nunca había estado, me di cuenta. Siempre había sido la invitada obligada, la que toleraban por educación, no la que deseaban por amor. El aroma de mi estofado, que hasta hace una hora me había llenado de orgullo, ahora me daba náuseas. Toda esa comida preparada con amor, toda esa ilusión, toda esa esperanza de reconectar con ellos después de tantos almuerzos tensos y visitas incómodas. Me había engañado a mí misma pensando que las cosas podían mejorar, que podíamos volver a ser una familia unida como antes. Patricia se levantó para traer el postre. Se movía con gracia, sonriendo, siendo la perfecta anfitriona para mi hijo y mis nietos, en mi lugar. Era ella quien ahora ocupaba el rol de matriarca de la familia, mientras yo me había convertido en una reliquia molesta del pasado, una obligación, un estorbo,
Mis manos comenzaron a temblar tanto que casi se me caen los recipientes. 67 años de vida, 45 años siendo madre, 15 años siendo abuela, y este era mi premio. Ser la mentirosa oficial de la familia, la que merecía ser engañada para que el resto pudiera ser feliz en paz. Respiré profundo y toqué el timbre. Escuché pasos apresurados y voces susurrando en pánico. «¡Es mamá!», oí que decía Javier con terror. Hubo un silencio tenso, luego más susurros urgentes. Finalmente, Patricia abrió la puerta con una bata arrugada que claramente se había puesto a toda prisa sobre su vestido verde elegante. Tenía el cabello despeinado a propósito y se tocaba la frente fingiendo malestar. «Cecilia, ¿qué haces aquí?». Su actuación era tan mala que daba pena. «Estoy muy enferma, no deberías estar cerca». Tosió de manera exagerada. Una tos falsa que sonaba más a ladrido de perro que a síntoma de gripa. Detrás de ella pude ver a Javier recogiendo desesperadamente los platos de la mesa, mientras los niños corrían hacia sus cuartos con las mejillas aún rojas de la risa. «Traje sopa para ti y los niños», dije con una calma que no sentía. «Javier me dijo que estaban enfermos». La miré directo a los ojos. Ella apartó la vista, nerviosa. «¡Qué detalle, el tuyo! Pero realmente no puedo recibirte. Los niños están durmiendo ya. Tienen mucha fiebre». En ese momento, escuché claramente la risa de Elías desde el piso de arriba. Patricia se puso rígida. Es delirio por la fiebre», murmuró patéticamente. «Los niños deliran cuando tienen fiebre alta». Javier apareció detrás de ella, sudando y con la camisa arrugada. «Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que Patricia estaba enferma». Su tono era molesto, como si yo fuera la que estaba haciendo algo malo, como si fuera mi culpa haber descubierto su mentira. «Solo quería ayudar», respondí, sintiendo cómo se me quebraba la voz. «Preparé comida para ustedes. No necesitamos tu ayuda», espetó Patricia con una crueldad que me golpeó como una bofetada. «Podemos cuidarnos solos». Javier no dijo nada para defenderme, solo asintió, apoyando a su esposa. Su silencio fue más doloroso que cualquier insulto. «Está bien», susurré. «Entiendo». Pero no entendía nada. No entendía cómo mi propio hijo podía quedarse callado mientras su esposa me humillaba en mi propia cara. No entendía cómo podían mentirme tan descaradamente y luego hacerme sentir como la culpable. Me di la vuelta para irme, pero antes de que pudiera alejarme, escuché a Patricia susurrarle a Javier. «Tu madre es demasiado dramática. Siempre exagera todo. No puede aceptar que ya no somos niños que necesitan su protección». Se rieron bajito, como si fuera una broma privada entre ellos. Mis piernas se volvieron de gelatina. «Dramática, exagerada». Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas envenenadas. ¿Dramática por querer compartir una cena con mi familia? ¿Exagerada por preocuparme cuando me dijeron que estaban enfermos? ¿Dramática por amar demasiado? Caminé hacia mi carro como un zombi, con los recipientes de comida pesándome más que piedras. Cada paso me dolía. No en las piernas, sino en el alma. Había gastado mi pensión en ingredientes caros. Había cocinado durante horas con amor. Me había arreglado como una novia esperando agradarles. Y ellos me pagaban con mentiras y desprecio. Subí al carro y me quedé ahí sentada, temblando. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de rabia pura. Rabia conmigo misma por haber sido tan ingenua, por haber creído que las cosas podían cambiar, por haber permitido que me trataran como una idiota durante tanto tiempo. Encendí el carro y manejé de vuelta a casa, pero las calles se veían borrosas por las lágrimas.
Tuve que orillarse 2 veces porque no podía ver bien. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. 67 años y recién estaba descubriendo que mi familia me veía como un estorbo. Llegué a mi casa y me senté en la cocina, rodeada de todos los preparativos inútiles. La mesa perfectamente puesta para 5 personas que nunca iban a llegar. El estofado que se enfriaba lentamente, perdiendo su aroma. Las flores que se marchitarían sin haber sido admiradas por nadie más que por mí. Tomé uno de los platos de porcelana, esos que había heredado de mi madre, y lo observé detenidamente. Era hermoso, delicado, valioso, como yo había sido alguna vez. Pero ahora, como yo, ya no le importaba a nadie. Era solo un objeto del pasado que ocupaba espacio. Entonces algo dentro de mí se rompió. No el plato, yo. Se rompió esa parte de mí que siempre había tratado de mantener unida a la familia, que había aguantado desprecios y humillaciones con tal de no perder a mis seres queridos. Se rompió esa Cecilia que mendiga amor y que acepta migajas de afecto como si fueran banquetes. El plato se estrelló contra el suelo de la cocina, con un estruendo que resonó por toda la casa vacía. Los pedazos de porcelana se esparcieron como lágrimas cristalizadas, reflejando la luz del techo. Era el plato favorito de mi madre, el que ella usaba en ocasiones especiales, el que yo había cuidado durante 30 años como un tesoro sagrado, y acababa de destruirlo con mis propias manos. Pero en lugar de arrepentimiento, sentí alivio. Un alivio extraño y liberador que me recorrió desde la punta de los pies hasta la coronilla. Era como si al romper ese plato hubiera roto también las cadenas invisibles que me mantenían atada a la necesidad desesperada de agradar a una familia que no me valoraba. Me arrodillé en el suelo y comencé a recoger los pedazos con las manos, temblorosas. Uno de los fragmentos me cortó el dedo índice y la sangre comenzó a gotear sobre los restos de porcelana. Pero no me importó. Ese dolor físico era nada comparado con el dolor emocional que llevaba cargando durante años sin darme cuenta. Mientras limpiaba la sangre y los pedazos, recordé todas las veces que había tragado mis palabras para no incomodar a Patricia. Todas las veces que había aceptado ser tratada como la suegra entrometida, la abuela pesada, la madre que no entiende límites. Había permitido que me convirtieran en la villana de mi propia familia. Mi teléfono sonó. Era Javier. Por un momento, dudé si contestar, pero algo dentro de mí quería escuchar qué excusa nueva tenía preparada. «¿Mamá? ¿Estás bien? Te viste muy alterada cuando te fuiste». «¿Alterada?», repetí la palabra lentamente. «Claro, estoy alterada, Javier. Acabo de descubrir que mi hijo me miente en la cara como si fuera una extraña». Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Luego suspiró con esa condescendencia que había aprendido a usar conmigo. «Mamá, no dramatices». Patricia realmente se sentía mal, pero se mejoró de repente. Decidimos improvisar una cena rápida para los niños. No pensamos que fuera tan importante. ¿No era tan importante? Mi voz subió de tono sin que pudiera controlarlo. ¿No era importante avisarme que ya no estaba cancelada? ¿No era importante invitar a la persona que pasó todo el día cocinando para ustedes? Mamá, ya estás exagerando otra vez. Siempre haces esto. Conviertes todo en un drama innecesario. Su tono era exactamente el mismo que usaba Patricia. Se habían vuelto un equipo perfecto para minimizar mis sentimientos. ¿Sabes qué, Javier? Mi voz se volvió fría, más fría de lo que yo misma esperaba. Tienes razón. Soy dramática, soy exagerada y aparentemente soy demasiado tonta para entender cuando no soy bienvenida en mi propia familia. No digas eso, Mom. No me digas Mom. Lo interrumpí con una firmeza que me sorprendió. Las madres son bienvenidas en las cenas familiares,
Las madres no necesitan tocar el timbre y rogar por un lugar en la mesa. Las madres no son vistas como obstáculos para la felicidad de sus hijos. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos seguían temblando, pero ahora era de adrenalina, no de dolor. Por primera vez en años, había defendido mi dignidad. Por primera vez en años, no había pedido disculpas por sentirme herida. Me levanté del suelo y caminé hasta mi habitación. Saqué una maleta del closet, esa que no había usado desde el último viaje que hice con mi esposo antes de que muriera. La puse sobre la cama y comencé a llenarla con ropa, sin pensar realmente hacia dónde iba a ir. Solo sabía que no podía quedarme en esa casa, rodeada de recuerdos de una familia que aparentemente solo existía en mi imaginación. Guardé mi vestido rojo en la maleta, el mismo vestido con el que había esperado impresionar a Javier esa noche. Ahora me parecía ridículo haber pensado que mi apariencia podría cambiar algo. Había estado tratando de comprar amor con comida casera y sonrisas forzadas, cuando lo único que conseguía era confirmarles que podían tratarme mal sin consecuencias. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocí. Contesté dudando. «¿Cecilia? Soy Lidia, tu vecina. Vi que llegaste muy tarde y te veías alterada. ¿Estás bien, querida?» Lidia. Mi vecina de toda la vida. La que siempre me saludaba con cariño cuando regaba sus plantas. La que me había dicho más de una vez que notaba que mi familia no me visitaba lo suficiente. La que aparentemente se había dado cuenta de mi dolor antes que yo misma. «No, Lidia», respondí con la voz quebrada. «No estoy bien. Creo que nunca he estado bien, pero recién me estoy dando cuenta». «Ven a mi casa», me dijo sin dudar. «Tengo té caliente y oídos que escuchan. Y sobre todo, tengo algo que decirte que debí haberte dicho hace mucho tiempo». Tomé mi maleta y caminé hacia la casa de Lidia. Eran apenas las 10 de la noche, pero me sentía como si hubiera vivido una vida entera en esas últimas horas. Lidia me recibió en la puerta con una bata de flores y una sonrisa maternal que me hizo quebrarme inmediatamente. No dijo nada. Solo me abrazó mientras yo lloraba como una niña perdida. Su sala era acogedora, llena de plantas y fotografías de sus hijos que vivían en otros países. Me senté en su sofá mientras ella preparaba té de manzanilla. «Querida Cecilia», me dijo mientras me entregaba la taza humeante. «Llevo años esperando este momento. Años esperando que te dieras cuenta de lo que todos los vecinos vemos, pero que tú te niegas a aceptar». «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Tu familia te trata como si fueras invisible, Cecilia. Como si fueras una empleada doméstica que puede ser convocada y despedida a conveniencia». Se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. «Llevo 3 años viendo cómo llegas de sus visitas con la cara descompuesta. Cómo te esfuerzas en preparar comidas elaboradas que ellos apenas tocan. Cómo corres cada vez que ellos chasquean los dedos, pero cuando tú los necesitas, siempre tienen una excusa. Sus palabras eran como puñales, pero puñales que cortaban las mentiras que me había estado diciendo a mí misma. Recuerdo cuando tu esposo vivía», continuó Lidia. «Ellos venían seguido, cenaban contigo, los niños jugaban en tu jardín, pero desde que enviudaste, es como si te hubieran convertido en un fantasma. Solo apareces cuando necesitan algo. Cuando Patricia tuvo a Elías y necesitaba quien cuidara a Tadeo. Cuando se fueron de vacaciones y alguien tenía que regar sus plantas. Cuando necesitaron dinero prestado para el enganche de la casa nueva. Mi corazón se aceleró. «¿Cómo sabes lo del préstamo?» «Porque me lo contaste tú misma, querida. Me dijiste que les habías prestado 30.000 pesos para la casa, pero que no te habían devuelto ni un centavo en 2 años. Y cuando les
Preguntaste por el dinero. Patricia te dijo que las abuelas no les cobran a los nietos por ayudarlos. Las palabras de Lidia me golpearon como un mazo. Había reprimido esa conversación tan profundamente que casi la había olvidado. Patricia me había hecho sentir codiciosa por pedirles que me devolvieran mi dinero. Dinero que había ahorrado durante años de mi pensión. Dinero que me había costado sudor y sacrificios. Esa no es la peor parte, continuó Lidia con delicadeza. La peor parte es que yo sé exactamente por qué cancelaron la cena de hoy. Lo sé porque Patricia se lo contó a la vecina de enfrente ayer en la mañana. Me enderecé en el sofá, sintiendo cómo se me helaba la sangre. ¿Qué dijo? Lidia, suspiró profundamente antes de continuar. Dijo que querían tener una cena familiar íntima, solo ellos 4, sin interferencias externas. Dijo que tú siempre haces comentarios sobre cómo educan a los niños, que siempre criticas la comida que ella prepara, que siempre cuentas historias largas y aburridas sobre el pasado que los niños no entienden. Cada palabra era como ácido en mis heridas. Dijo que Javier está de acuerdo en que necesitan espacio como familia nuclear, que las abuelas de antes no entendemos los métodos modernos de crianza, que eres demasiado dramática y que cualquier cosa la conviertes en tragedia. Me levanté del sofá bruscamente, sintiendo náuseas. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque no era mi lugar, respondió Lidia suavemente. Y porque esperaba que tú te dieras cuenta sola, pero también porque tengo algo más que decirte, algo que cambió todo para mí y que espero que cambie todo para ti también. Se levantó y fue hacia un escritorio antiguo en el rincón de la sala. Sacó una carpeta amarilla y regresó a sentarse conmigo. Cuando mi esposo murió hace 5 años, mis hijos también comenzaron a tratarme diferente, como si fuera una carga, como si mi dolor los incomodara. Llegué a un punto donde me sentía exactamente como tú te sientes ahora. Invisible, no deseada, dramática. Abrió la carpeta y me mostró varios documentos. Hasta que un día decidí hacer algo radical. Contraté a un abogado y reorganicé completamente mi vida. Puse mis bienes a mi nombre únicamente, cambié mi testamento y, más importante aún, aprendí a valorarme a mí misma. Miré los documentos sin entender completamente. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Tiene que ver porque tú tienes más poder del que crees, Cecilia. Mucho más poder. Sus ojos brillaron con una determinación que nunca le había visto. Tú eres dueña de la casa donde vive Javier, ¿verdad? La que le prestaste cuando se casó con Patricia, con la promesa de que te la pagarían en 5 años. Asentí lentamente. Sí, pero ellos la consideran suya. Nunca firmamos nada oficial, pero yo entendía que era un regalo eventual. ¿Un regalo? Lidia se rió amargamente. ¿Un regalo para alguien que te trata como basura? ¿Un regalo para alguien que te miente y te excluye de su vida? Querida Cecilia, es hora de que aprendas algo fundamental. El respeto no se ruega, se exige. Y si no tienes el valor para exigirlo con palabras, lo exiges con acciones. Sus palabras resonaron en mi cabeza como campanas de iglesia. La casa. Había estado tan concentrada en el dolor emocional que había olvidado que yo tenía cartas propias que jugar, que no era la víctima indefensa que ellos creían que era. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté, aunque ya estaba empezando a entender hacia dónde iba la conversación. Estoy sugiriendo que mañana vayas con un abogado, que pongas las cosas claras, que dejes de ser la abuela suplicante y te conviertas en la mujer que toma control de su propia vida. Lidia cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Estoy sugiriendo que les des la sorpresa que nunca van a olvidar. Pero no la sorpresa de una abuela herida, sino la sorpresa de una mujer que conoce su valor y no permite que nadie la pisotee.
Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de Lidia por primera vez en años, sin pesadillas. Me desperté al amanecer sintiéndome extrañamente liviana, como si me hubiera quitado un peso invisible de los hombros. Lidia ya estaba despierta, preparando café y tostadas. «Buenos días, guerrera», me dijo con una sonrisa que me hizo sentir más fuerte de lo que me había sentido en décadas. Después del desayuno, Lidia me acompañó al bufete de abogados, donde ella había arreglado sus asuntos. El licenciado Martínez era un hombre mayor, de cabello canoso y modales gentiles, pero con una mirada que transmitía autoridad absoluta. Cuando le conté mi historia, no mostró sorpresa. Aparentemente, casos como el mío eran más comunes de lo que imaginaba. «Señora Cecilia», me dijo mientras revisaba los documentos de la casa, «usted tiene derechos legales muy claros aquí. La propiedad está completamente a su nombre. Su hijo y su familia han estado viviendo ahí por cortesía suya, no por derecho legal». Sus palabras me dieron una sensación de poder que había olvidado que existía. «¿Qué opciones tengo?», pregunté, sintiendo por primera vez en años que yo tenía el control de la situación. «Varias», respondió el abogado. «Puede formalizar un contrato de arrendamiento con pagos mensuales. Puede vender la propiedad. O puede solicitar que desocupen la vivienda. Todo depende de qué tan lejos esté dispuesta a llegar para recuperar su dignidad». La palabra dignidad resonó en mi mente como un eco poderoso. Sí, eso era exactamente lo que había perdido. Mi dignidad. La había entregado pedazo a pedazo cada vez que acepté ser tratada como menos que una persona completa. «Quiero que prepare los documentos para todas las opciones», le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Y quiero que revise mi testamento actual. Creo que necesita algunos cambios importantes». Regresé a casa de Lidia esa tarde con una carpeta llena de documentos legales y un plan completamente nuevo para mi vida. Por primera vez en años, me sentía como la protagonista de mi propia historia, no como un personaje secundario en la vida de otros. Mi teléfono había estado sonando toda la mañana. Javier había llamado 7 veces, Patricia 3, y hasta los niños habían dejado mensajes preguntando dónde estaba la abuela. Aparentemente mi ausencia había sido notada. Qué curioso cómo se dan cuenta de que existes cuando no estás disponible para servirles. Decidí no contestar ninguna llamada. En su lugar, Lidia y yo fuimos de compras. Me compré ropa nueva, moderna, elegante. Un vestido verde esmeralda que realzaba mis ojos, zapatos cómodos pero sofisticados. Incluso me hice el cabello en un salón de belleza. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Esta mujer se veía segura, fuerte, hermosa. Esta mujer no rogaba por amor, ni aceptaba migajas de atención. Esa noche, mientras cenábamos en un restaurante elegante del centro de la ciudad, Lidia me contó cómo había sido su proceso de recuperación personal. «Los primeros meses fueron los más difíciles», me confesó. «Mis hijos me llamaban llorando, diciéndome que estaba siendo cruel, que las familias se ayudan sin condiciones. Pero gradualmente comenzaron a tratarme diferente, con respeto, con consideración real». «¿No te arrepentiste nunca?», le pregunté. «Al principio sí, pero luego me di cuenta de algo fundamental. Ellos no me extrañaban a mí, extrañaban a la empleada gratuita que había sido. Cuando establecí límites claros y dejé de estar disponible las 24 horas, tuvieron que aprender a valorar el tiempo que sí compartíamos». Sus palabras me dieron el valor final que necesitaba para lo que tenía planeado hacer. Al día siguiente, martes por la mañana, me vestí con mi conjunto nuevo y me dirigí a la casa donde vivía mi hijo. La casa que yo había comprado, que yo había decorado, que yo había mantenido durante años sin recibir ni un peso de renta, ni un gracias sincero.
Toqué el timbre a las 10 de la mañana. Patricia abrió la puerta en pijama, con el cabello despeinado y cara de pocos amigos. «Cecilia, ¿dónde has estado? Javier ha estado preocupadísimo. Los niños preguntaron por ti ayer en la noche». «Buenos días, Patricia», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Necesito hablar con Javier. ¿Está en casa? Está trabajando desde la oficina de arriba», respondió, mirándome de arriba abajo con desconcierto. Claramente mi nueva apariencia la había tomado por sorpresa. «¿Estás bien? Te ves diferente». «Estoy mejor que nunca», respondí, y por primera vez en años era completamente cierto. Javier bajó las escaleras con prisa, aliviado de verme. «Mamá, ¿dónde estuviste? No contestaste el teléfono en toda la noche. Pensé que te había pasado algo». «Necesitamos hablar», le dije, directamente, los tres, sobre el futuro de esta familia y sobre algunos cambios importantes que van a suceder. Patricia y Javier intercambiaron miradas nerviosas. Podían sentir que algo había cambiado fundamentalmente, pero aún no sabían qué. Se sentaron en el sofá de la sala, mientras yo permanecí de pie. Quería la ventaja psicológica de la altura. Saqué la carpeta de documentos legales y la puse sobre la mesa de centro. «He estado pensando mucho sobre nuestra relación familiar», comencé, manteniendo mi voz calmada y controlada. «Y he llegado a algunas conclusiones importantes que quiero compartir con ustedes». Javier se inclinó hacia adelante, preocupado. «Mamá, si esto es sobre la cena del domingo, ya te expliqué que...» «No», lo interrumpí con firmeza. «No es sobre la cena del domingo. Es sobre los últimos 5 años. Es sobre el respeto. Es sobre el valor que ustedes le dan a mi presencia en sus vidas». Patricia se puso tensa. Podía sentir que se avecinaba una tormenta. «Es sobre el hecho de que esta casa donde ustedes viven, donde han construido sus recuerdos familiares, donde planean criar a mis nietos, me pertenece legalmente a mí». El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Patricia se puso blanca como papel y Javier abrió la boca sin que saliera sonido alguno. Era como si hubiera detonado una bomba en medio de su sala perfectamente decorada. La sala que, por cierto, había sido amueblada con mi dinero. «Mamá, ¿de qué estás hablando?». Javier finalmente encontró su voz, pero sonaba extraña, aguda. «Esta es nuestra casa. Llevamos 5 años viviendo aquí. Los niños crecieron aquí». «Sí», respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con el pánico que veía en sus rostros. «Han vivido aquí 5 años, en mi casa, la casa que compré, que está a mi nombre, y por la cual nunca me han pagado ni un peso de renta». Abrí la carpeta y saqué los documentos de propiedad. Los puse sobre la mesa como cartas de póker que acababa de revelar. «Aquí están las escrituras. Mi nombre, mi firma, mi inversión. Durante 5 años he sido su casera gratuita, su banco personal, su niñera a demanda y su cocinera de fin de semana. Pero aparentemente, eso no me da derecho ni siquiera a ser invitada a una cena familiar». Patricia se levantó bruscamente del sofá. «Esto es chantaje emocional. No puedes amenazarnos con quitarnos la casa solo porque te sentiste excluida de una cena. ¿Chantaje emocional?». Repetí sus palabras lentamente, saboreando la ironía. «Como cuando me dijeron que Tadeo estaba enfermo para que yo fuera a cuidarlo, pero resultó que querían salir solos a cenar. Como cuando me pidieron que cancelara mis vacaciones para cuidar a Elías mientras ustedes se iban a Cancún. Como cuando me dijeron que necesitaban el préstamo para una emergencia médica, pero lo usaron para remodelar la cocina». Javier se puso de pie, su cara roja de ira.
Eres nuestra familia. Las familias se ayudan entre sí. Exactamente, respondí, sintiéndome más poderosa con cada palabra. Las familias se ayudan entre sí. Las familias se respetan mutuamente. Las familias no se mienten sobre cenas canceladas. Las familias no tratan a sus madres como empleadas domésticas desechables. Saqué el segundo conjunto de documentos. He estado con un abogado, Javier. He revisado toda nuestra situación legal y financiera. ¿Sabían que durante estos 5 años el valor de esta propiedad se ha incrementado en un 40%? ¿Sabían que podrían venderla ahora por casi el doble de lo que yo pagué? Patricia se acercó a la mesa y tomó los documentos con manos temblorosas. No puedes hacer esto, Cecilia. Somos tu familia. Tadeo y Elías son tus nietos. ¿Vas a dejarlos sin hogar por un berrinche? ¿Un berrinche? Mi voz se volvió de hielo. ¿Así le llamas a una mujer de 67 años que finalmente decide defender su dignidad? Un berrinche es exigir el respeto básico que cualquier ser humano merece. Javier se acercó a mí, intentando tomar un tono conciliador. Mamá, entiendo que te sientes herida. Tal vez no hemos sido lo suficientemente considerados contigo. Podemos trabajar en eso. Podemos tener más cenas familiares, incluirte más en nuestros planes. ¿Incluirme más? Me reí, pero no era una risa de diversión, sino de amargura. Javier, yo no quiero ser incluida por lástima. No quiero ser la invitada de caridad en mi propia familia. Quiero ser valorada, respetada, querida genuinamente. Y si eso no es posible, prefiero estar sola. Saqué el tercer documento, el más importante de todos. He reescrito mi testamento, Javier. Todo lo que ustedes pensaban que iban a heredar automáticamente, ahora está condicionado. Esta casa, mis ahorros, mis inversiones, todo depende ahora de cómo me traten durante los años que me quedan de vida. Patricia se desplomó en el sofá, sosteniendo su cabeza entre las manos. No puedo creer que estés haciendo esto. No puedo creer que seas tan cruel. ¿Cruel? La palabra me golpeó, pero no como antes. Ahora la escuchaba y la analizaba objetivamente. Cruel es esperar que mi familia me trate con dignidad. Cruel es no permitir que me usen como una empleada gratuita. Cruel es exigir honestidad en lugar de mentiras calculadas. Me dirigí hacia la ventana que daba al jardín trasero, el jardín que yo había ayudado a diseñar y plantar. Durante 5 años he visto crecer a mis nietos desde esta ventana. He visto sus primeros pasos en este pasto. He escuchado sus risas desde esta sala. Esta casa está llena de recuerdos que atesoro, pero también está llena de humillaciones que ya no puedo tolerar. Me volteé para enfrentarlos nuevamente. Tengo 3 opciones para ustedes. Primera, pueden comenzar a pagarme una renta justa por esta propiedad, $400 mensuales, que es menos de la mitad del valor de mercado. Segunda, pueden comprarme la casa al precio actual de mercado y ser verdaderamente dueños de su hogar. Tercera, pueden mudarse y yo venderé la propiedad a otra familia que realmente la valore. ¿Y si no podemos pagar ninguna de esas opciones?, preguntó Javier con voz temblorosa. Entonces aprenderán lo que significa perder algo que daban por sentado, respondí sin vacilar. Aprenderán que las acciones tienen consecuencias. Aprenderán que el amor y el respeto no son derechos adquiridos, sino privilegios que se ganan cada día. Patricia levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas y furia. Los niños van a sufrir por tu venganza. Tadeo y Elías no entienden nada de esto. Ellos solo van a ver que su abuela los está lastimando. Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí, pero no me dejé manipular.
Mis nietos aprenderán una lección valiosa, que las personas mayores merecen respeto, que las abuelas no son objetos desechables, que las familias funcionan con amor mutuo, no con aprovechamiento unilateral. Tomé mi bolsa y me dirigí hacia la puerta. Tienen una semana para decidir cuál opción van a elegir. Mi abogado estará esperando su respuesta. Antes de salir me volteé una última vez. Y la próxima vez que cancelen una cena familiar, asegúrense de que sea por una razón real, porque ahora saben que yo tengo opciones también. Salí de esa casa con la espalda erguida y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Por primera vez en años, había hablado mi verdad sin disculparme por ella. Había puesto límites sin sentir culpa. Había exigido respeto sin rogar por él. Me subí a mi carro y manejé directo a casa de Lidia. Necesitaba contarle todo lo que había pasado. «¡Lo hiciste!», gritó Lidia cuando le relaté la confrontación completa. «¿Viste sus caras cuando se dieron cuenta de que no eras la abuelita sumisa que podían manipular a su antojo?» Nos reímos juntas como dos colegialas que acababan de hacer una travesura. Pero esta travesura había sido recuperar mi dignidad perdida. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de llamadas telefónicas. Javier me llamaba cada hora, alternando entre súplicas desesperadas y reproches amargos. «Mamá, esto va a destruir a la familia», me decía con voz quebrada. «Los niños están preguntando por qué la abuela está enojada con papá y mamá. Los niños están aprendiendo que las acciones tienen consecuencias», le respondía cada vez. «Algo que aparentemente tú nunca aprendiste». Patricia también intentó llamarme, pero sus conversaciones eran más calculadas, más manipuladoras. «Cecilia, entiendo que te sentiste excluida, pero esto es demasiado extremo. Podemos ir a terapia familiar. Podemos arreglar las cosas sin llegar a estos extremos legales». «¿Terapia familiar?», le pregunté durante una de esas llamadas. «¿Para qué? ¿Para que un terapeuta me diga que tengo derecho a ser respetada?». «Ya lo sé. ¿Para que me enseñe a comunicar mis necesidades?». «Ya las comuniqué. Ahora es su turno de decidir si van a respetarlas o no». El 4.º día, algo cambió. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, pero más venenosas. Javier me llamó a las 11 de la noche. Claramente había estado bebiendo. «¿Sabes qué, mamá? Patricia tiene razón. Siempre has sido dramática. Siempre has exagerado todo. Papá te aguantaba porque era un santo, pero nosotros no tenemos por qué hacerlo». Sus palabras me dolieron, pero no como antes. Ahora las escuchaba, como lo que eran. Las palabras desesperadas de alguien que acababa de perder su poder de manipulación. «Si eso es lo que realmente piensas de mí, Javier, entonces estás confirmando que tomé la decisión correcta. Te vas a quedar sola», me gritó antes de colgar. «Completamente sola, y te lo vas a merecer». Esa noche lloré. No por las palabras de Javier, sino por el dolor de confirmar que mi hijo era capaz de crueldad calculada cuando no se salía con la suya. Lloré por la muerte definitiva de la ilusión de que éramos una familia funcional. Pero también sentí alivio. Un alivio profundo y sanador de finalmente ver la realidad sin los filtros de la desesperación materna. Mi hijo era un adulto egoísta que me había estado usando durante años. Su esposa era una manipuladora que había orquestado mi exclusión sistemática de la familia. Y yo había sido una cómplice dispuesta de mi propia humillación. El 5.º día llegó la respuesta oficial. No por teléfono, sino por medio de un abogado. Habían contratado a un licenciado para que me dijera que estaban dispuestos a negociar, pero que consideraban mis demandas excesivas e irracionales. Querían pagarme $100 mensuales de renta,
como gesto de buena voluntad. $100. Por una casa que valía $300.000. Era tan insultante que me reí en voz alta cuando el licenciado Martínez me leyó la propuesta. «Por teléfono. ¿Cuál es su respuesta, señora Cecilia?», me preguntó mi abogado. «Mi respuesta es no. Definitivamente no. Que procedan con la opción 3. Tienen 30 días para desocupar la propiedad». Esa tarde, mientras organizaba mis cosas en casa de Lidia, recibí una llamada inesperada. Era Tadeo, mi nieto mayor. Tenía 12 años y su voz sonaba confundida y triste. «Abuela, ¿por qué papá dice que nos vas a quitar la casa? ¿Por qué? ¿Estás enojada con nosotros? ¿Hicimos algo malo?». Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Esa era la conversación que más había temido. «Mi amor, no estoy enojada contigo ni con tu hermano. Ustedes no hicieron nada malo. Los amo más que a mi propia vida. Entonces, ¿por qué mamá llora todo el tiempo? ¿Por qué papá dice que eres mala?». Cerré los ojos y respiré profundo. «Tadeo, a veces los adultos tenemos problemas que son difíciles de explicar, pero quiero que sepas algo muy importante. Nada de lo que está pasando es culpa tuya o de Elías, y mi amor por ustedes nunca va a cambiar. ¿Puedo ir a verte? Te extraño, abuela». «Claro que puedes venir a verme, mi amor. Cuando tus papás estén listos para hablar como adultos, podremos arreglar las visitas». Esa noche, Lidia me encontró llorando en el jardín. «¿Te arrepientes?», me preguntó suavemente. «Me duele», le respondí honestamente. «Me duele mucho, pero no me arrepiento. Por primera vez en años, me respeto a mí misma. Y si eso significa estar sola por un tiempo, prefiero la soledad con dignidad que la compañía con humillación». El 6º día llegó otra sorpresa. Patricia apareció en casa de Lidia sin avisar, con los ojos hinchados de llorar y una actitud completamente diferente. «Cecilia, necesito hablar contigo, sola». Lidia nos dejó en la sala y Patricia se sentó frente a mí con las manos temblorosas. «Tienes razón», dijo sin preámbulos. «Hemos sido horribles contigo. Yo he sido horrible contigo». Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. «Sé que probablemente es demasiado tarde para disculpas», continuó, «pero necesito que sepas que me di cuenta de algo estos últimos días. Cuando vi cómo reaccionaste, cuando vi tu fuerza, me di cuenta de que yo también he estado siendo maltratada. No por ti, sino por mi propia familia. Y aprendí de ti que una mujer puede defenderse». «¿Qué quieres decir?», pregunté, genuinamente confundida. «Mi madre me trata exactamente como nosotros te tratamos a ti, como una empleada, como alguien que existe para servir a otros. Y cuando vi tu valor para defenderte, me inspiré a hacer lo mismo con ella». Patricia continuó hablando, y por primera vez en 5 años, la estaba escuchando sin resentimiento. «Mi madre siempre me ha criticado todo. Cómo educo a los niños, cómo cocino, cómo manejo mi matrimonio. Y yo, sin darme cuenta, comencé a hacer lo mismo contigo. Como si criticarte a ti me diera el poder que no tenía para defenderme de ella». Sus palabras me pegaron como un rayo de comprensión. «Cuando te excluimos de las cenas, cuando te mentimos, cuando minimizamos tus sentimientos, estaba repitiendo el patrón que mi madre usa conmigo. Te convertí en mi chivo expiatorio porque era más fácil que enfrentar mis propios problemas». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Pero verte plantarte, verte defender tu dignidad con tanta fuerza, me hizo entender que yo también merezco respeto. Ayer le dije a mi madre exactamente lo que tú nos dijiste a nosotros, que no permitiría más humillaciones». Me quedé en silencio, procesando esta revelación inesperada.
Patricia no era solo la villana de mi historia. También era víctima de su propia historia familiar tóxica. ¿Qué dijo tu madre? Pregunté finalmente. Lo mismo que nosotros te dijimos a ti, que era dramática, que exageraba, que las familias se ayudan sin condiciones. Pero esta vez no me dejé manipular. Le dije que el amor sin respeto no es amor, es abuso disfrazado. Patricia se acercó más a mí en el sofá. Cecilia, sé que he sido terrible contigo. Sé que probablemente no merezco tu perdón. Pero quiero pedirte algo. No como nuera pidiendo favores, sino como mujer hablando con otra. Mujer que ha encontrado su fuerza. ¿Qué quieres pedirme? Enséñame cómo no volver a ser la persona que fui contigo. Enséñame cómo mantener esta nueva fuerza que siento. Porque tengo miedo de que cuando pase la crisis, vuelva a caer en los mismos patrones. Su vulnerabilidad me conmovió de una manera que no esperaba. Patricia, el primer paso es reconocer el patrón, y ya lo hiciste. El segundo es decidir conscientemente, cada día, ser diferente. Nos quedamos en silencio por unos minutos. Luego Patricia habló de nuevo, con voz más firme. Javier está furioso conmigo por venir a hablar contigo. Dice que estoy traicionando a la familia. Pero yo le dije que la única traición fue cómo tratamos a la mujer que nos dio todo durante años. ¿Cómo reaccionó él? Como un niño berrinchudo. Gritó, me culpó, dijo que todo esto era culpa mía por no saber manejar a las suegras. Patricia se rió amargamente. Ahí fue cuando me di cuenta de que mi esposo nunca me ha visto como su igual. Para él, yo soy la empleada que maneja los problemas familiares para que él no tenga que lidiar con ellos. Sus palabras me dolieron, no por mí sino por ella. Patricia, ¿qué vas a hacer con esa información? Voy a hacer lo mismo que tú hiciste. Voy a establecer límites. Voy a exigir respeto. Y si no lo obtengo, voy a tomar decisiones difíciles. Se enderezó en el sofá. Empezando por esto, quiero pagarte la renta completa que pediste. $400 mensuales. ¿Con qué dinero? Pregunté sorprendida. Con mi dinero. El dinero de mi trabajo que Javier siempre considera nuestro, cuando él lo gasta, pero mío cuando se trata de responsabilidades. Resulta que yo gano suficiente para pagar esa renta, solo que nunca había tomado control de mis propias finanzas. Me quedé impactada. ¿Javier está de acuerdo con esto? Javier no tiene opción. Le dije que o acepta que pague la renta con dignidad, o nos mudamos todos a un apartamento que yo pueda costear sola, porque prefiero vivir en un lugar pequeño, con respeto, que en una casa grande con humillación constante. En ese momento entendí que mi confrontación había iniciado una reacción en cadena que iba más allá de mi situación personal. Al defenderme, había dado ejemplo a otra mujer para que defendiera su propia dignidad. Hay algo más, continuó Patricia. Los niños han estado preguntando por ti constantemente. Elías hizo un dibujo de toda la familia y te puso en el centro, con una corona, porque dice que eres la reina de la familia. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar eso. Tadeo le dijo a su maestro que su abuela es la mujer más valiente que conoce, porque se defendió como una guerrera. La maestra me pidió que te conociera porque está impresionada con la historia. ¿Les has explicado lo que pasó? Pregunté. Les expliqué la verdad de manera apropiada para su edad. Les dije que a veces los adultos cometen errores y lastiman a las personas que aman. Que la abuela no nos dejó por ser mala, sino porque nosotros fuimos malos con ella. Y que cuando lastimas a alguien, esa persona tiene derecho a protegerse. Sus palabras me dieron esperanza. ¿Cómo reaccionaron? Tadeo dijo que él también se alejaría de alguien que lo tratara mal. Elías preguntó si podía pedirte perdón por nosotros. Patricia sonrió por primera vez desde que había llegado.
También preguntó si podía ir a vivir contigo porque quiere aprender a ser valiente como su abuela. Me reí a pesar de las lágrimas. ¿Y qué le dijiste? Le dije que la valentía se aprende viendo ejemplos y que su abuela acababa de darle el mejor ejemplo de su vida. Patricia se levantó del sofá y sacó un sobre de su bolsa. Aquí está el primer mes de renta, $400 exactos, y quiero establecer un contrato formal para que todo esté claro y legal. Tomé el sobre sin abrirlo. Era más que el dinero. Era el símbolo de respeto que había estado buscando durante años. Patricia, ¿estás segura de esto? ¿Estás dispuesta a enfrentar la reacción de Javier? Cecilia, en los últimos días he visto lo que pasa cuando una mujer se defiende. He visto la paz que tienes ahora, la dignidad que irradias. Quiero eso para mí también. Y si eso significa enfrentar conflictos, prefiero conflictos con dignidad que paz con humillación. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó. Una cosa más. Este fin de semana queremos invitarte a cenar. Una cena real, donde seas la invitada de honor, no la empleada de turno. ¿Vendrías? Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Sí, Patricia, iré. El sábado por la noche me arreglé como una reina. Me puse mi vestido verde esmeralda nuevo, los zapatos elegantes que había comprado con Lidia y el collar de perlas que había guardado para ocasiones especiales durante años. Al verme en el espejo, vi a una mujer completamente transformada. No era la abuela suplicante que había sido antes, ni la guerrera furiosa que había emergido durante la crisis. Era simplemente Cecilia, una mujer de 67 años que conocía su valor y no permitía que nadie se lo negara. Llegué a la casa a las 7 en punto. Javier me abrió la puerta y su expresión fue de completo asombro. Mamá, te ves increíble. Su voz tenía una mezcla de admiración y respeto que no había escuchado en años. Ya no me veía como la viejita que podía manejar a su antojo, sino como la mujer fuerte que había aprendido a ser. La mesa estaba puesta con elegancia, pero esta vez no era yo quien había hecho todo el trabajo. Patricia había cocinado, Javier había puesto la mesa, y los niños habían hecho decoraciones con sus propias manos. Tadeo corrió hacia mí con un dibujo que había hecho especialmente para la ocasión. Era una familia donde todos estaban sonriendo, pero yo estaba en el centro con una corona dorada. Abuela, eres la reina de nuestra familia, me dijo con una sonrisa que me derritió el corazón. Papá me explicó que fuimos muy malos contigo y que tú nos enseñaste que ser malo tiene consecuencias. Elías, mi nieto menor, se acercó tímidamente y me abrazó las piernas. Abuela, ya no estás triste. Mamá dice que te lastimamos mucho y que por eso te fuiste. Me agaché para quedar a su altura y lo miré a los ojos. Mi amor, ya no estoy triste. Estoy orgullosa. Orgullosa de haberme defendido. Orgullosa de haber enseñado a toda la familia una lección importante. Y orgullosa de tener nietos tan inteligentes que pueden entender estas cosas difíciles. Durante la cena, la dinámica familiar era completamente diferente. Javier me preguntaba mi opinión sobre sus proyectos de trabajo, algo que no había hecho en años. Patricia me contó sobre el libro que estaba leyendo y me pidió recomendaciones. Los niños me hablaron de la escuela sin que nadie los callara por aburrir a la abuela con cosas de niños. A la mitad de la cena, Javier dejó su tenedor y me miró directamente. Mamá, necesito pedirte perdón oficialmente, no solo por la cena del domingo pasado, sino por años de tratarte como si fueras menos importante que el resto de nosotros. Sus palabras me sorprendieron por su sinceridad. Cuando vimos tu reacción, cuando vimos lo dispuesta que estabas a alejarte de nosotros para proteger tu dignidad, me di cuenta de algo horrible, que había convertido a mi propia madre
en una empleada emocional. Patricia asintió, apoyando las palabras de su esposo. Y yo me di cuenta de que había estado compitiendo contigo en lugar de valorarte. Como si solo pudiera haber una matriarca en la familia, cuando la realidad es que hay espacio para ambas. Después de la cena, mientras los niños jugaban en la sala, los 3 adultos nos sentamos en el jardín que yo había ayudado a plantar años atrás. El contrato de arrendamiento estaba sobre la mesa, ya firmado por ambas partes. $400 mensuales que representaban mucho más que dinero. Representaban respeto, reconocimiento, dignidad. «Mamá», dijo Javier mientras bebíamos té bajo las estrellas, «quiero que sepas que lo que hiciste cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. No solo sobre cómo te trataba a ti, sino sobre cómo trato a Patricia, cómo manejo mis responsabilidades, cómo veo las relaciones familiares. Me enseñaste que el amor sin respeto es manipulación», agregó Patricia, «y que una mujer de cualquier edad tiene derecho a defenderse cuando no la valoran. Les conté sobre Lidia, sobre cómo su apoyo había sido fundamental para encontrar mi fuerza. Les hablé del proceso legal, de las noches que había llorado, de los momentos en que había dudado si estaba haciendo lo correcto». «¿Dudaste?», preguntó Javier, sorprendido. «Por supuesto que dudé. Dudé cuando me dijiste que me iba a quedar sola. Dudé cuando Patricia lloró. Dudé especialmente cuando Tadeo me preguntó por qué estaba enojada con ellos. Tomé un sorbo de mi té, pero luego recordaba cómo me sentía siendo invisible en mi propia familia y sabía que había tomado la decisión correcta». Patricia se inclinó hacia adelante. «Cecilia, ¿cómo podemos asegurarnos de que nunca volvamos a caer en esos patrones?» «Comunicación honesta», respondí sin dudar. «Si algo las molesta, díganmelo directamente. Si necesitan espacio, pídanmelo con respeto. Si quieren tiempo en familia sin mí, está bien, pero no me mientan al respecto». «Y nosotros haremos lo mismo», prometió Javier. «Si sentimos que estás siendo demasiado crítica o entrometida, te lo diremos con amor, no con exclusión». Esa noche, cuando regresé a casa de Lidia, mi amiga me estaba esperando con una copa de vino y una sonrisa enorme. «¿Cómo estuvo la cena de la nueva Cecilia?» «Fue perfecta», le respondí honestamente. No porque todo se haya solucionado mágicamente, sino porque finalmente me trataron como la persona valiosa que soy. Lidia alzó su copa. «Brindemos por las mujeres que se niegan a ser invisibles. Y por las amigas que nos enseñan que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra dignidad», respondí, alzando la mía. 3 meses después, ya estaba viviendo de nuevo en mi propia casa, pero bajo términos completamente diferentes. Tenía mi propio espacio respetado, mis propias rutinas valoradas, mis propias opiniones escuchadas. La relación con mi familia se había reconstruido sobre una base de respeto mutuo, en lugar de obligación familiar. Pero lo más importante era cómo me sentía conmigo misma. Cada mañana me despertaba sabiendo que era una mujer que se valoraba lo suficiente para no aceptar menos de lo que merecía. Había aprendido que establecer límites no es crueldad, sino amor propio. Que exigir respeto no es egoísmo, sino dignidad. Y cuando otras mujeres de mi edad me preguntaban cómo había encontrado el valor para defenderme, les decía siempre lo mismo. Nunca es demasiado tarde para enseñarle al mundo cómo tratarte. La sorpresa que nunca olvidarán no fue mi enojo, sino descubrir que tenía el poder de cambiar todo. Y ese poder siempre estuvo ahí. Solo estaba esperando que yo decidiera usarlo.